ella nos presente delante de Dios en oración. Adelante, hermana Betty. Su micro, Betty. Tac. La verdad que no me di cuenta. Gracias. Ahora sí vamos a orar, ¿sí? Padre bendito que moras en los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, por un día más de vida, por la salud y por estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Te pido que bendigas al pastor Esdras, que bendiga a todos los alumnos que estamos en presencial, Señor, también los que van a ver grabado, Padre Santo, que tú puedas aclararnos la mente para poder entender de tu palabra y así ponerlo en práctica, Señor. Te damos las gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en este estudio. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Betty. Pues buenas tardes, hermanos y hermanas. Es una bendición el poder saludarles. Estamos iniciando nuestra clase número 10 del curso de liturgia cristiana. Y bueno, bendito sea nuestro Dios porque estamos ya en la recta final de esta materia, que pienso que espero que sea de mucha bendición para sus vidas y para sus ministerios. Y quisiera pedirle a mi hermano Host, a mi hermano Abraham, si me puede habilitar, por favor, la función de compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Listo, pastor, perdóname que no hice eso antes. Ya está, amigo mío. Dios te bendiga. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias. Bueno, ya tienen ustedes, bueno, espero que ya puedan ver mi pantalla. Estamos en la clase número 10, hermanos. Y bueno, quisiera aprovechar también este momento para poder compartir con ustedes una información respecto a las próximas clases, a las últimas 2 clases de nuestro curso de liturgia cristiana. La siguiente clase, hermanos, formalmente está programada para el día jueves, pero como todos nosotros sabemos, este día jueves tenemos la celebración de la Cena del Señor. Así que, bueno, ya en el transcurso de la tarde, pues todos estaremos pues inmersos, ¿verdad?, en los preparativos, en las horas previas a la Cena del Señor. Y esta clase, hermanos, bueno, la vamos a recorrer para la siguiente semana, pero además tenemos otra clase pendiente. Por esa razón, hermanos, bueno, el seminario y nuestro director tuvo a bien, hermanos, extender una semana el curso, el cual formalmente finalizaba esta semana con la clase del día jueves. Los días, hermanos, en los que se va a realizar las clases 11 y 12 es el próximo lunes y el próximo miércoles, en el mismo horario. Lunes 18 de abril y miércoles 20 de abril, hermanos. En nuestro mismo horario, es decir, 6 de la tarde, horario argentino. Y bueno, será una bendición, hermanos, para quienes puedan tomar estas 2 clases restantes con el favor de Dios en vivo, pero también quienes lo vayan a hacer de manera diferida a través de YouTube, para que puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Que, bueno, a los videos.
¿sí? También una disculpa, hermanos, puesto que la clase anterior no le envié a mi hermano Abraham la presentación, ya se la envié y le envié la presentación de esta semana, así que en breve ustedes también ya podrán acceder a las últimas 2 clases, me refiero a las presentaciones. Y bueno, pues sin más avisos, hermanos, vamos a dar inicio con nuestra clase de liturgia cristiana. Estamos ya en la clase número 10 y les decía que, bueno, estamos aterrizando a donde teníamos que llegar, que es lo que concierne a nuestra liturgia, ¿verdad? Los temas que vamos a abordar en esta ocasión son los que corresponden a las ordenanzas de la iglesia y también a nuestros oficios eclesiásticos, ¿sí? Por ahí me disculpo con una falta de ortografía, eclesiásticos es con S, ¿verdad? Una disculpa, ahí me equivoqué y me estoy dando cuenta de este error, ¿verdad? Pero voy a corregir la diapositiva también para que la tengan ustedes correctamente escrita. Vamos a iniciar con la primera pregunta, la cual dice, ¿qué hicimos la clase anterior? Vamos a iniciar con esto, vamos a tener un recordatorio sobre nuestra clase pasada. Así que quisiera escucharles, quisiera escuchar sus opiniones. ¿Qué hicimos la clase anterior? Hermano, hablamos sobre lo que era el culto congregacional. Así arrancó usted su clase, dándonos una definición del manual de liturgia que se tiene en México, que hablaba sobre qué es la expresión comunitaria, que se dirige o que dirigimos nosotros los congregantes a Dios, como en un homenaje para rendirle adoración, alabanza, gratitud, para pedir de su bendición, para pedir también fortaleza. Y bueno, que esto implica que todos debemos estar con nuestros sentidos dispuestos, ¿no? Para poder reconocerle a Él como nuestro Dios. Y que el objetivo de este culto congregacional es inspirarnos en una búsqueda de una entrega consciente, y en una entrega consciente sería así, de una búsqueda y una entrega consciente por parte de los congregantes hacia Dios. Busca también inspirar la comunión con Él, la unidad, la fraternidad y la santidad, por supuesto. Y hablaba sobre los tipos de cultos que tenemos, por ejemplo, cultos de alabanza, cultos de oración, de acción de gracias, de consagración, de consolación, de bendición nupcial. Hermanos, yo tengo duda de consagración. ¿Es un culto de no, sería solamente como una bendición y nada más, ¿no? No hay cultos de consagración, o sí, porque yo por ahí me confundo, porque nosotros a veces solemos tener esos actos de consagraciones, pero no sé si se considera como tal, como un culto, o no entraría, o yo lo saqué nada más de mi cabeza. En algunos contextos sí hablamos de un culto de consagración. Por ejemplo, cuando se construye un templo, ¿verdad? Y se hace la inauguración, generalmente tenemos un culto de consagración, ¿no? Claro, Que va en ese sentido. A veces se utiliza el término de consagración en el caso de las ordenaciones pastorales, que en ese caso lo más adecuado es hablar de una ordenación, ¿verdad? Okay. Pero también, por ejemplo, tenemos cultos de consagración. Pienso que esto puede variar dependiendo del contexto, pero cuando se nombran líderes en la iglesia, esos líderes se consagran, ¿verdad? De alguna manera es el punto de
el punto de arranque con la bendición de Dios, y a partir de esa consagración, pues de manera formal inician con sus, con el desempeño de alguna función. Pero bueno, en algunos casos hablamos de consagración, en otros casos hablamos de ordenaciones. Hay una fuerte relación también, ¿verdad? Hay una relación muy, muy fuerte. Y lo que no tenemos, ¿verdad? Es el tema del ungimiento, ¿sí? Hace muchos años, bueno, hay algunos ministros que Como cultos de dan fe y unción como tal, perdón, pastor. bueno, los cultos de unción sí los tenemos, hablando de la unción a los enfermos, Ujú. pero no me refiero al ungimiento para una ordenación, Ok. para un cargo. Hace muchos años, por ejemplo, hay ministros que dan testimonio que ellos fueron ungidos, que ellos cuando los nombraron ministros o cuando los nombraron pastores, los ungieron. Era una práctica que anteriormente aún en la iglesia se realizó, pero bueno, nosotros hoy en día no ungimos, hay una imposición de manos, y con la imposición de manos viene la ordenación. Bueno, no ungimos aquí en México, desconozco si en diferentes lugares del mundo se realiza la práctica de la unción, ¿verdad? Claro, no, bueno, por ejemplo, acá en Argentina tampoco, solamente es la imposición de manos. Cuando se hace, sí, la consagración de un miembro, de un siervo, ya sea pastor o como líder, solamente se hace la imposición de manos. Pero bueno, entonces yo digo, no, no sé si yo lo saqué de mi cabeza, he sido un culto de consagración, porque muchas veces así lo escuché, ¿no? Lo manejamos así, pero bueno, usted hablaba sobre los diferentes tipos de cultos que tenemos y bueno, los elementos que deben de tener estos cultos congregacionales y bueno, venían ahí toda una serie de información, una serie de información que, bueno, por ahí, si alguien quiere tomar la palabra para que pueda también participar, estaría bueno. Muchas gracias, hermana Bere. Muchas gracias pues, por darnos una muy buena retroalimentación. Y ahora vamos a dar lugar a nuestra hermana Dina, quien también levantó su mano. Adelante, hermana. Buenas tardes a todos. Bueno, la segunda parte se refirió a una parte bastante interesante que nunca lo había visto así, que era el testimonio. A veces el tiempo, la duración, el contenido, el objetivo. Me pareció sumamente interesante. Es como que a veces es como que lo tomamos el testimonio, de repente alguna persona se queda hablando 20 minutos, ¿no? Y cuando escuché todo esto estaba muy interesante. La versión final también sí, de rodillas, y que la haga el pastor, el copastor. Después la otra, la bendición a la iglesia al finalizar. Bueno, eso sí, digamos, lo veo como algo. La importancia de la música dentro de lo que es la liturgia del culto, la importancia que tiene. Eh, pero lo que más me llamó la atención, y es porque se ve que como no lo hacemos tan así, es la parte de la ofrenda. Qué interesante que estuvo esa parte, hacer un momento especial del momento de la ofrenda de los diezmos. Me pareció buenísimo. La verdad que detalles muy importantes como para ocupar en el culto y hacer algo especial de ese momento. Así que bueno, esa es mi aportación. Dejo a mis compañeros para que también puedan colaborar en mis opiniones. Muchas gracias, hermana Dina. Y bueno, qué interesante y qué edificante sería, ¿verdad? Que nosotros en cada culto tuviéramos un espacio de testimonios inspiradores, ¿verdad? Para todos los asistentes. Y bueno, mencionó usted también el caso respecto al momento de la recolección de los diezmos, de las ofrendas también. Un punto dentro del culto en el cual me parece que podríamos hacer un énfasis, ¿verdad? Más incluyente con la iglesia, que podría ser un momento también de mucha inspiración para todos los fieles.
La hermana Liti hace un comentario en el chat. Ella dice, acá también solo la imposición de manos. Y el ungimiento también puede ser como restauración. ¿Es así, pastor? Bueno, realmente el fiel se acerca ante un ministro, ante un pastor, para solicitar ser ungido, ¿verdad? Y la unción tiene pues la función de permitirnos experimentar también de esta manera el cuidado de nuestro Dios. Se hace pidiendo a Dios por la salud, pero en general, ¿verdad? También puede ser por restauración, ¿sí? Cuando hay un quebrantamiento, no solamente puede ser físico, puede ser un quebrantamiento emocional, un quebranto espiritual o incluso moral. Y creo que la unción, ¿verdad? Es un momento muy especial que nos puede conectar, ¿verdad? Con ese amor maravilloso de parte de nuestro Dios. Muchas gracias, hermana Liti. No sé Hermano. si, hermana Betty, quiero usted comentar Sí, algo. no, A ver. solamente quiero comentar que este sábado que pasó en la iglesia tenía como para dirigir el culto. Y ya puse en práctica eso de ver con un hermano para que junte las ofrendas. Y antes hacíamos, pedíamos a algún voluntario que pase y como que nadie se animaba y pasaba un rato y eso quedaba medio como que molesto, ¿no? Porque por ahí nadie se anima a pasar o no quiere. Entonces yo, antes del sábado ya asigné a un hermano preguntándole por mensaje, hermano, el sábado puedes recolectar las ofrendas. Y me dijo que sí. Entonces me encantó porque ya lo puse en práctica esa parte. Y antes no lo hacía. Gracias, hermano. Qué bueno, hermana Betty, pues me da mucha alegría, ¿verdad? ¿Saben qué dice el dicho? Que Dios está en los detalles. Así que son esos pequeños detalles los que nos permiten tener momentos muy edificantes. Amén. Bien, Amén, hermano. gracias, hermana Betty. No sé si hay un último comentario, hermanos. Si no es así, bueno, pues vamos a pasar a la presentación de nuestra clase en esta tarde. Bien. Bueno, ya vimos el punto de qué fue lo que hicimos la clase anterior. Y vamos a pasar ahora al tema de las ordenanzas de la iglesia. Vamos a mirar 3 ordenanzas de la iglesia: el bautismo, la cena del Señor y el lavamiento de los pies. Son las ordenanzas del Nuevo Testamento, hermanos. Recordarán ustedes cuando vimos recientemente la clase, ¿verdad?, de las ordenanzas ya de la iglesia en el Nuevo Testamento, que estuvimos viendo el trasfondo teológico, el trasfondo bíblico de cada una de ellas. Y bueno, hoy lo vamos a revisar ya de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en nuestro caminar de fe como iglesia de Dios del séptimo día. Bueno, el primer punto que tenemos aquí es el acto bautismal, ¿sí? Tenemos el bautismo. Y nuestro manual de liturgia nos menciona que este acto representa una realidad, ¿sí? Primero, es un acto de fe que tiene una simbología muy interesante. Primero, simboliza la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo, a través del agua y a través del Espíritu. En el Evangelio de Juan encontramos el diálogo entre Jesucristo y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer otra vez, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo comprende esta enseñanza de Jesús de una manera literal, porque
él le dice, Señor, ¿cómo podría yo, que ya soy un hombre viejo, entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿No? Pero obviamente Jesús no se refería a ese tipo de nacimiento, se estaba refiriendo a nacer del Espíritu Santo, y por supuesto también se estaba refiriendo al bautismo, hermanos, ¿sí? Así que, bueno, el acto bautismal manifiesta que la persona ha aceptado la justicia de Dios por fe y en consecuencia la nueva vida en Cristo, incorporándose a la comunidad para ser un testigo necesario para la realización de la ordenanza que goza de la presencia y de la dirección del Espíritu Santo. Solo las personas que han reconocido su pecado, que se han arrepentido, que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, están aptos para ser bautizados. Bueno, aquí tenemos en primera instancia el qué es el bautismo, ¿sí? Realmente esta es una ordenanza esencial, hermanos, es una ordenanza sumamente importante en la vida del creyente, hermanos, ¿sí? Y es tan importante, hermanos, que en los evangelios ustedes pueden ver que el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que fue bautizado. Dice el texto bíblico que Jesús fue bautizado. Lo más sorprendente, hermanos, de este acto bautismal de nuestro Señor Jesucristo es que en los evangelios hay relatos que son, hay relatos que están en uno solo de los evangelios. Por ejemplo, si hablamos del relato de Jesús con la mujer samaritana, estoy poniendo un ejemplo, pudiera poner yo más. Pero el relato de Jesús con la mujer samaritana solamente se encuentra en un evangelio, en el de Juan. El encuentro de Jesús con Nicodemo, por poner otro ejemplo, o cuando Jesús convierte el agua en vino, solamente está en un evangelio, en el de Juan. Pero tenemos otros relatos, hermanos, que se encuentran por lo menos en 2 evangelios. Cuando tenemos esos relatos que están en 2 evangelios, a estos relatos en teología del Nuevo Testamento se les llama relatos de doble tradición, ¿sí? Pero tenemos otros relatos que se encuentran en 3 evangelios. Y cuando encontramos un relato en 3 evangelios, nos vamos a dar cuenta de que esos relatos por algo están en 3 evangelios, porque son muy importantes, ¿sí? Y tenemos relatos que son no de triple tradición, sino de cuádruple tradición, porque se encuentran en los cuatro evangelios, ¿sí? ¿Cuáles son esos relatos que están en las 4 tradiciones? Pues los que conciernen a la muerte y resurrección de Jesús están en las 4 tradiciones, ¿sí? Pero el tema del bautismo, hermanos, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y en el Evangelio de Juan, hermanos, aunque no se dice literalmente que Jesús fue bautizado por Juan, sí se menciona en el capítulo 1, hermanos, el testimonio de Juan el Bautista, quien vio al Espíritu de Dios en el momento del bautismo, ¿verdad? Descender sobre Jesús como una paloma. Así que imagínense si el tema del bautismo está en los 4 evangelios, es de cuádruple tradición, si lo vemos incluyendo el relato de Juan, es un tema muy, muy importante, hermanos. Es un tema muy importante para Dios, es un tema que fue muy importante para la iglesia primitiva y por supuesto también es un tema bastante importante para nosotros, por lo que representa, hermanos, ¿sí? El bautismo es
utilizando la terminología de esta materia, el rito, hermanos, es el rito o la ceremonia de acceso para los que habrán de formar parte de la familia de creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? Así que esto es para quienes han reconocido su pecado, quienes se han arrepentido, quienes han aceptado a Jesús como su Salvador. A ellos están aptos para ser bautizados. Por cierto, hermanos, quien desee en algún momento levantar la mano o no necesariamente levantar la mano, sino abrir su micrófono, lo pueden hacer con toda confianza, ¿sí? Bueno, vamos a la práctica, ¿verdad? El primer punto que tenemos aquí, mis hermanos, es el que corresponde a los oficiantes, ¿sí? En nuestra iglesia, hermanos, la celebración de este acto solamente podrá realizarla el ministro o el pastor debidamente acreditado en nuestra asociación religiosa, ¿sí? Es decir, son aquellos ministros de culto ordenados debidamente quienes pueden ejercer como oficiales, como oficiantes, ¿sí? El oficiante es, en este sentido, aquel, ¿verdad?, que es responsable de realizar el bautismo, ¿sí? No son los colaboradores. Hay otros hermanos que pueden colaborar dentro del mismo acto, pero solamente los ministros de culto, ¿verdad?, o el pastor puede hacer este oficio. El procedimiento, hermanos, bueno, esto generalmente no varía de manera sustancial, ¿verdad? Primeramente el oficiante y los colaboradores bajarán al agua, en donde primero orarán a Dios pidiendo que acepte y que consagre esta ceremonia. Acto seguido, recibirán al candidato con palabras cordiales. Un ejemplo de estas palabras cordiales es: bienvenido al agua del bautismo, Dios le bendiga por su decisión. Luego, exhortará para que participe fervorosamente en la oración que en voz alta hará el oficiante antes de sumergirlo en el agua. Indíquele que lo va a hacer y lo que espera que haga, ¿verdad? Bueno, eventualmente, hermanos, nosotros tenemos que programar, en este caso, los sobrevedores o quienes estamos a cargo de supervisar a los pastores. Eventualmente, bueno, hacer momentos de capacitación, más bien momentos de entrenamiento sobre la realización de los actos bautismales, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Creo que esa práctica, ¿verdad?, de alguna manera ayuda para que quienes ofician, sobre todo quienes lo hacen en algún momento por primera vez, puedan sentirse más seguros. Pero, a grosso modo, ¿verdad?, esto es lo que sucede. Hay un procedimiento establecido. Tenemos la información que nos da nuestro manual de liturgia, ¿verdad? Debido a la etimología de la palabra baptismos, que significa sumergir o inmersión, en analogía del morir al pecado, el sumergir en el agua significa esto, y resucitar para Dios, emerger del agua. Consideramos que este acto debe realizarse por inmersión total de la persona. ¿En qué lugar? Donde haya agua que corra, ríos, lagunas, mares, excepcionalmente cualquier lugar que permita la inmersión total de las personas a bautizar, ¿sí? Y tenemos un ejemplo de la fórmula bautismal. Hermano, por cuanto usted ha creído en el Señor Jesucristo y por cuanto usted lo ha aceptado como su Señor y Salvador, por la autoridad de Dios nuestro Padre, por la dirección del Espíritu Santo, yo le bautizo para el perdón de sus pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta declaratoria se hará levantando la mano derecha
sobre la cabeza del creyente para que acto seguido se le sumerja totalmente en el agua, ¿no? Y bueno, hay una recomendación interesante, dice, al salir del agua no le suelte, ¿sí? Vamos bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta dónde vamos? Sí, una pregunta, pastor. Adelante, hermana. Usted dijo que, bueno, que el bautismo se haría en lugares, en aguas donde corran, como ríos, eso. Acá en la Argentina se hacen en piletas. Ok. Recuerden, hermanos, que estoy utilizando el manual de liturgia mexicano. Entonces, puede ser que el manual de liturgia de Argentina varíe en ese sentido. Aquí también lo hacemos en piletas. Hay iglesias que sí lo han decidido, o en piscinas, ¿verdad? Sobre todo en aquellas ciudades en donde hay pues escasez, ¿no? Escasez de lugares en donde haya un río o un mar cerca o un arroyo. Incluso, por ejemplo, cuando en el ministerio carcelario, ¿verdad? Hay necesidad de bautizar, pues se bautiza en el espacio que dentro de la cárcel esté dispuesto para hacerlo, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿sí? Pero bueno, nuestro manual dice así, dice excepcionalmente, para que podamos tener en mente los ministros de culto, de que la primera opción que podemos agotar es la que tiene que ver con el río o con el mar, con el agua que corre, ¿sí? Pero yo hago ese acotamiento. Esto es lo que nosotros tenemos aquí en México. Es probable que en Argentina sea distinto y está bien, o sea, de las dos maneras, las dos maneras se puede hacer, ¿sí? Sería mi respuesta, hermana Karina. Adelante, hermana Liti. Sí, quería formular la misma pregunta que Karina. En el caso de que existen hermanos futuros hermanos, que tienen esa inquietud, ese sentir de querer bautizarse en arroyo, no en pileta, porque bueno, dicen que no es bíblico. Y a veces el pastor se ve todo en acudir a un arroyo, en agua que corre, o sea, es importante ser bautizado en un lugar donde el agua que corre. Es una pregunta. Y bueno, otra también, quiero contar. A mí me bautizaron en una cisterna, y bueno, vaya que estaba fría el agua, ¿no? Pero también eran agua que corría, ¿no? O sea, cuando la cisterna se llenaba, el agua salía, ¿no? No lo voy a olvidar nunca. Bueno, gracias, hermana Liti, por compartirnos esta experiencia personal. Pues voy a hablar como profesor, no como ministro, hermanos, ¿sí? A mí me parece que es una comprensión, o sea, es una comprensión que se tiene por el hecho de que en la antigüedad los testimonios que vemos de los bautismos eran en lugares donde había yacimientos de agua naturales, ¿sí? Entonces es una comprensión que hay, ¿no? Pero me parece que el elemento del agua es muy claro, ¿verdad? Y tenemos el caso de Felipe y el etíope. Él le dice, ¿a qué agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Así que si nos atenemos a ese ejemplo que tenemos, y es uno de los mejores ejemplos que tenemos, pues la situación sería, aquí hay agua, en donde haya agua, puede el fiel ser bautizado, ¿sí? No habría ningún inconveniente, ¿sí? Pero usted comentó bien este punto, hay comprensiones, ¿verdad? Dentro de sectores, pues no de la iglesia, sino del cristianismo en general, de que se opta o se prefiere que sea en un arroyo, en un río, en el mar, ¿verdad? En algunos casos, ¿sí?
Pero me parece que todo pasa, ¿verdad? También por el tema de la orientación pastoral. Sería muy importante que hubiese un programa de alguna manera que pudiera ir orientando a los miembros sobre las posibilidades que nosotros tenemos, ¿no? Hay algunas ciudades donde ya es complicado tener acceso a un lugar como un río, como un arroyo. Esa es la realidad, ¿sí? Y va a ser cada día más complicado. Estamos ante una sequía mundial muy fuerte y bueno, también nosotros tenemos que estar conscientes de los tiempos que vivimos. Bueno, voy a regresar a mi presentación. Igual, por favor, hermanos, así como quienes han participado, siéntanse con plena libertad de abrir su micrófono y hacer algún comentario, preguntar, etcétera. Bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones, unas recomendaciones generales, ¿sí? La primera recomendación general es que el pastor debe instruir previamente con pláticas prebautismales para una mejor comprensión del significado del acto y para que la ceremonia sea lo más solemne posible, ¿sí? Bueno, aquí hablar de las prácticas prebautismales, a mí me parece que esto es un requisito indispensable. En la iglesia se va a anunciar, ¿verdad?, que en tal fecha se van a realizar bautismos. Sería importante, ¿verdad?, que la iglesia pudiera programar por lo menos 2 o 3 fechas al año para hacer bautismos, que no fuera solo la fecha previa a la cena del Señor, ¿sí?, sino que hubiera por lo menos más opciones para hacerlo, y que se establezca un programa de pláticas prebautismales. ¿Por qué es importante para una mejor comprensión del significado del acto, hermanos? Miren, muchas personas, cuando tienen contacto con el Evangelio, tienen en su corazón un deseo ferviente de caminar con el Señor. Y ese es el momento en el cual se les debe de instruir, ¿verdad?, en este caminar con Cristo Jesús. Cuando alguien dice, me quiero bautizar, lo que se debe de hacer es programar las pláticas prebautismales. En las pláticas prebautismales, generalmente, además de hablar acerca del Evangelio, acerca del significado del bautismo, es la oportunidad para aclarar muchas dudas con relación a la vida cristiana en general. Y ahora les voy a hablar como pastor, ¿verdad? Lo que a mí me ha funcionado, pero estoy consciente de que cada pastor también tiene su propia opinión. Así que por eso menciono que les voy a hablar como pastor. A mí me parece que las pláticas prebautismales es el momento en el cual el pastor o el liderazgo de la iglesia debe de aprovechar para que los candidatos al acto bautismal se comprometan con la asistencia a la iglesia, ¿sí? Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor va trabajando en la vida de las personas y las va trabajando sobre la marcha, ¿sí? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con hermanos que, por ejemplo, en un momento dado no están muy convencidos con la ley de la alimentación, ¿no? Pero con el paso del tiempo se convencen, no hay mucho problema con eso. O hay otros puntos que de repente no son no están muy seguros. Pero un punto en el que aquel hermano o aquella hermana que se va a bautizar, en mi opinión, debe de estar convencido es
en la necesidad y el compromiso de asistir a la iglesia. Hermanos, porque no hay otra forma en la que el hermano o la hermana, el candidato en general, se puede edificar mejor que esa, ¿sí? O sea, al ir a la iglesia, al asumirlo como un compromiso, el candidato o el nuevo creyente le da la oportunidad al pastor de que cada semana, por lo menos, estará escuchando la palabra de Dios, estará exponiéndose al mensaje de salvación y estará siendo influenciado por la palabra de Dios para el cambio que Dios quiere hacer en su vida, ¿sí? Entonces, yo en lo personal les digo a los hermanos, es un paquete, ¿verdad?, de lo que uno tiene que creer, pero si vamos a marcar prioridades, lo más práctico es que ya guarde el sábado, que guarde el día de reposo. Ya lo demás, hermanos, ningún creyente está cerrado a lo demás, y lo demás sobre la marcha se puede trabajar. Nos ha pasado, ¿no? El hecho de que de repente hay hermanos que no van a la iglesia y uno se acerca como pastor y les dice, oye, pero eres bautizado, eres bautizada y no estás asistiendo a la iglesia. Sí, hermano, pero es que a mí nadie me dijo nunca que yo tenía que ir a la iglesia. A lo mejor esto es algo que solamente pasa aquí en México, ¿no? Y allá en Argentina es distinto, y les estoy hablando de una cuestión que para ustedes pudiera ser como pues anacrónica o fuera del lugar. Pero aquí pasa mucho eso, hermanos. Esa es la realidad. Pasa mucho eso. Hay personas que no, que desde un principio no asumieron el compromiso de estar en la iglesia, de estar en la vida de comunidad, y es muy difícil ya después de bautizados comprometerlos. Entonces, hablando de pláticas prebautismales, como timing, ¿verdad? Me parece que ese es el momento en el cual el creyente, el nuevo creyente, debe de hacer un compromiso de estar cerca de la familia espiritual, ¿sí? Y bueno, todo lo demás que sabemos que se tiene que hablar en las pláticas prebautismales, ¿sí? Luego dice, enséñeles cómo se realizará el acto para evitar situaciones de miedo, ¿sí? Bueno, toda la orientación tiene que ver desde el punto del atuendo, dependiendo del lugar en donde se va a hacer el acto bautismal, pues con anticipación tienen que decirle, hermano, el agua va a estar bien fría, va a estar muy fría el agua, ¿verdad? Por lo menos eso, ¿sí? No te pongas nervioso, no te pongas nerviosa, no te vas a caer, te vamos a sostener. Cuando te vayas a bautizar, tú ten confianza que no te vamos, es decir, inspirar confianza, ¿verdad? De tal manera que las situaciones de confusión o de miedo, pues de alguna manera se puedan reducir, ¿sí? Instruye a los candidatos sobre la conveniencia de usar ropa que no sea transparente al estar mojada, que no sea tan amplia, porque flota al entrar al agua y crea incomodidad, aunque el color no es lo más trascendente. Bueno, hay lugares, hermanos, en donde ya los que habrán de ser bautizados se ponen una vestimenta, una especie de hábito, ¿verdad? Y en lo personal a mí me gusta, a mí me parece que es una práctica bastante buena, ¿sí? Porque ayuda mucho en esto que estamos mencionando. No sé si allá en sus congregaciones así lo están haciendo, hermanos, Pastor, pero sí, hermana. Hermana sí, Ligia. en Loma Verde, Iglesia de Dios Séptimo Día, a las hermanas se le pone una túnica, como bien usted mencionaba, ¿no? Una túnica de un género bien gruesito, digamos, ¿no? Y por ahí se dificulta un poco para entrar en el agua, tiene que ajustárselo para entrar, para bajar, porque si no el agua no, o sea, es como que no se quiere mojar tan pronto, ¿no? ¿Y qué tal si se ponen pantalón las hermanas? Eso no está aprobado ni se va a aprobar algún día, digo, por la comodidad también de las hermanas, no así los varones. Lo que sí también los varones usan camisa blanca, bueno, las hermanas la túnica blanca,
Ese es el proceso acá, sí, sí. Y ya que estoy, le comento, nosotros estamos dando un prebautismal a una familia y ellos trabajan el sábado, o sea, entienden que bueno, nosotros no trabajamos el sábado, pero de pronto ellos dicen que todavía necesitan hacerlo. Y de las viandas ni se llegó a hablar porque los estamos evangelizando. ¿Qué tanto compete a que esas cosas se le enseñen después? Usted dice que después ya no lo van a hacer, porque al no acercarse al templo van a excusarse, ¿no? Igual, yo ya estoy bautizado, pero no se le puede negar el bautismo, ¿verdad? Sí, yo pienso que se debe hacer antes y se debe hacer después. Hay cosas que indudablemente, si se adquieren después, creo que Dios trabaja así con todos, trabaja en un proceso, hermanos. Eso a mí me parece muy claro. Lo que yo comentaba es respecto a la asistencia a la iglesia. Ese es un tema que sí debería ser por lo menos una práctica de los eh, ya asumida por los fieles desde el momento en el que son bautizados. Aunque también recordarán que mencioné que esto ya era más como pastoral, ¿verdad? Más en la práctica. Esto es algo que cada pastor también tiene la facultad de decidir, ¿sí? Alguien comentaba, ¿verdad?, que no se puede negar el acto bautismal. Eh, Indudablemente lo que sí tenemos que hacer es una orientación al identificar también las razones por la cual se quiere hacer el acto bautismal, ¿no? Porque a veces hay razones, hermanos, que en las pláticas se descubre que no son las adecuadas para bautizarse, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que entrar también la orientación. Es más, yo diría que lo pastoral sería recomendar, si la intención para bautizarse no es la adecuada, entonces allí vendría la recomendación, ¿verdad, hermano? ¿Sabes qué? Te invitamos para que estudies más este punto y que tu bautismo sea con plena convicción, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso, no les puedo hablar de casos que no he visto, sino de los que me ha tocado vivir. En cierta ocasión, una hermana de la iglesia se acerca conmigo con su hija para decirme que la joven se iba a bautizar, ¿verdad? Entonces que iba a tomar las pláticas prebautismales. Empezamos con las pláticas prebautismales y hablando con la joven, le pregunté por qué te quieres bautizar. Hermano, yo no me quiero bautizar, me dijo. Yo no me quiero bautizar. Lo que pasa es que me voy a ir a vivir a Estados Unidos y mi mamá quiere que antes de irme yo me bautice. ¿Sí? Hay muchos casos de este tipo, hermanos. ¿Sí? O en otra ocasión alguien me dijo, hermano, me está yendo muy mal en la vida, o sea, estoy endeudado, me dejó mi esposa, perdí a mis hijos, y yo creo que la única forma en la que mi vida se va a solucionar es si yo me bautizo, ¿no? El tema de un amuleto, o sea, se encuentran muchos casos, ¿no? De hermanos que tienen una idea equivocada. Ahí es en donde, eh, ahí es en donde también el pastor debe de revisar, ¿no? Si lo pastoral realmente es bautizarlo o bautizar al candidato o realmente orientarlo, ¿verdad? Y generalmente cuando a las personas se les orienta, ellos mismos dicen, tiene razón, pastor, lo voy a pensar mejor, ¿no? Pero eso también es bueno y eso es preferible, por lo menos en mi opinión. Ujú. Hermana Bere, adelante. Gracias, hermano. Bueno, comentando un poquito nada más respecto el tema de la vestimenta, uno sería que, bueno, acá en una de las congregaciones que mi esposo pastoreó, se implementó eso de poder usar tipo una toga que se mandó a diseñar, como dice Liti, con una tela específica. Se optó por un color, sí, pero más allá de que pudiese ser algo simbólico o representativo, pues no sé, era por quizá más por costumbre.
pero suele pasar, sí, todavía que muchos suelen ver mal que uno se vista de un color diferente que no sea blanco. Y bueno, cuando yo me bauticé, a mí me pasó, yo escogí un conjunto que era bastante sobrio, era abajo de media pantorrilla, con un diseño y un color que no fuese blanco, porque no quería yo que pasara lo que siempre vi, ¿no? Que la ropa se transparenta y lo incómodo que es. Y justamente cuando yo llegaba, mucha gente me preguntaba, ¿y pero por qué ese color? Y no, porque es como que la misma iglesia a veces no solemos entender que el color nada tiene que ver y condicionamos de muchas maneras a que se siga siendo como la tradición, ¿no? Si no es blanco, no vas a ser puro o no te va a perdonar Dios los pecados y bueno, cosas que por ahí no se alcanzan a comprender. Y bueno, creo que por ahí está bueno irnos quitando también esas ideas nosotros como congregantes. Ahora, respecto de lo que usted habla, que sí creo que es bien importante, aquí pasa un fenómeno muy curioso en Argentina. A diferencia de México, que la mayoría se bautiza dentro de una edad promedio de los 20 y tantos para arriba, acá la mayoría de la gente que se bautiza suele ser muy joven, 14, 15 años, y bueno, siempre suele suceder que cuando hay campamentos o encuentros juveniles, y al cierre de ese campamento, de esa actividad, dicen aquí, se manifiesta el chico o la chica, es decir, que hacen una invitación de que quien quiere recibir a Cristo y pasan al frente, lo toman ya para bautismo. Y bueno, creo que sí es importante ese acompañamiento previo y posterior. Si bien usted dice es pastoral, creo que también como iglesia tenemos un compromiso, al menos pienso que así deberíamos asumirlo nosotros, ¿no? Cuando la gente se bautiza, siempre estamos toda la iglesia, ¿no? Y es lindo acompañarles en ese momento. Pero al otro día, el bautizado, el recién nacido, está solito y se las arregla solo. Entonces, por ahí siempre creo que también es bueno nosotros como iglesia poder siempre hacernos presente en la vida de esos recién nacidos. Y bueno, mi esposo implementó en algún momento el trabajar un año posterior a la fecha de los bautizados. Y dentro de todo creo que es algo que rinde fruto porque precisamente en las prebautismales se les hace entender esto que usted decía, de que la gente pueda entender, o los hermanos o los futuros congregantes puedan entender de qué se trata, cuál es el compromiso que ellos asumen, qué implica este acto que van a realizar. Y bueno, tanto las responsabilidades que uno asume al ser miembro, a ser parte del cuerpo de Cristo, como también se puede decir que los beneficios y un discipulado que se maneja después. Y creo que eso es bueno, eso es lindo porque la gente no nada más va aprendiendo más de qué se trata esta vida de iglesia, sino también mejora su relación con Cristo. Y eso creo que es algo que se puede implementar, que se puede trabajar y que haría mucho bien a nuestras congregaciones. El día de los bautismos vemos un montón de números, ¿no? Y la mayoría solemos decir, ay, qué lindo, se bautizaron 15, 10, 20, pero después termina el año y vemos, no sé, 5 de ellos. ¿Por qué? Porque se quedaron a mitad de camino y nunca les acompañamos. Entonces, creo que en ese sentido siempre es bueno reflexionar que hace falta un poquito más esta pastoral, pero también nosotros como iglesia hacernos presente con ellos. Ese era mi comentario, hermano. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Bere. Y bueno, la práctica de bautizar en los campamentos, en los congresos, me parece que es algo muy bueno. De hecho, aquí en México, en los congresos juveniles, ya hay esta práctica de bautizar a nuestros jóvenes. Con nuestros jóvenes está bien, porque generalmente son muchachos y señoritas que ya están habituados, que ya conocen la iglesia, ¿verdad? Y que para ellos al bautizarse no les será difícil asumir nuestra doctrina, que en muchos de los casos, aún sin ser bautizados, ya guardan, ya observan, ¿no? Mi comentario va más pensando en aquellos hermanos que realmente son almas nuevas, que son nuevos creyentes, que al asumir como parte de esta familia espiritual, sí tendrían que hacer cambios drásticos en su vida.
Por otro lado, también yo tengo la idea de que la fe que como Iglesia de Dios presentamos es un cambio contracultural bastante fuerte para muchos, a diferencia a lo mejor de la que presentan otro tipo de iglesias evangélicas. Entonces, bueno, bueno, son comentarios pastorales nada más. Y además son comentarios que les van a servir a ustedes para ir normando el criterio desde el contexto de sus iglesias locales, hermanos, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a seguir. Dice, evita administrar el bautismo a personas que por la emoción del momento deciden bautizarse. Instruye a la iglesia a fin de que la estancia en la ceremonia sea reverente, no la asocie con un día de campo, ¿verdad? Saben, yo les voy a decir algo. En la práctica, en México, a este punto en particular le hacemos caso, pero no mucho. ¿Sí? Y le hacemos caso, pero no mucho, porque finalmente los actos bautismales, en la mayoría de congregaciones, los hacemos generalmente se hacen en arroyos, se hacen en ríos, o se va a un balneario en particular, hermanos, ¿sí? Y después del acto bautismal, después del culto, pues generalmente queda un tiempo de convivencia, ¿no? Todos compartimos los alimentos, obviamente si es en sábado, solamente esto para ahí, en compartir los alimentos y todos regresamos a casa, ¿verdad? Pero cuando los actos bautismales se hacen en domingo, hermanos, bueno, sí hay pastores que dan la apertura para que los hermanos tengan un momento de esparcimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esto está en el manual de liturgia, a lo mejor necesitaré una revisión de parte nuestra, pero durante la ceremonia, es decir, durante el culto propiamente de bautismos, se debe de instruir a la iglesia para que sea un momento reverente, ¿sí? Para que sea un momento completamente reverente. Acá, por ejemplo, quizá habría un par de iglesias que tienen bautisterios, pero la mayoría salimos a algún lugar precisamente para celebrar los actos bautismales, ¿no? Y bueno, y es una fiesta, hermanos. O sea, literalmente está la parte reverente, pero después es una fiesta. A veces estamos varias congregaciones, compartimos, pues esta es la práctica, ¿no? Que aquí se tiene. El atuendo sugerido o recomendable para los oficiantes en esta ceremonia es pantalón oscuro y camisa blanca, no es indispensable usar corbata, y este atuendo nada tiene que ver con algún simbolismo, solo son aspectos de comodidad y de decoro. Uh-huh. Continúa las recomendaciones. Bueno, estas son propias de la labor pastoral, pero está muy bien que ustedes las puedan conocer, ¿no? La recepción de los nuevos miembros se llevará a cabo en el templo ante la congregación. En caso de celebrar cultos de escuela sabática o adoración en el mismo día de la ceremonia, estos deberán ser cuidadosamente planeados, evitando todo tipo de improvisaciones. Designe comisiones diversas, orden, acomodo, información, instalación, vestidores, limpieza, etcétera. Esto pensando en un lugar externo a la iglesia, ¿verdad? O sea, esas recomendaciones van en ese sentido. Procure todo el equipo necesario para una mejor organización, respete los horarios establecidos, elija con anticipación el lugar, verifique que la profundidad del agua sea la apropiada y el lugar libre de peligros, solicite por escrito permiso a las autoridades indicando fecha, hora y lugar y una comisión de limpieza para dejar el lugar ordenado, ¿sí? A lo mejor, bueno, muchas de estas recomendaciones no tienen mucho que ver en el caso de que se hagan en bautisterios, pero como quiera también requiere una preparación, una logística. Dice mi hermana Liti en el chat, las túnicas no son blancas, sino color piel o color hueso. Y al mar también se puede bautizar. Nosotros tuvimos, así es, hermana, también se puede bautizar también se puede hacer en el mar. Así es. Yo solamente he tenido una experiencia de bautizar en el mar, pero sí se puede hacer. Y es una bonita experiencia también.
Hay algunas lecturas sugeridas, ¿verdad? Que se deben de tomar en cuenta en el desarrollo del culto, durante la reflexión, durante la predicación misma, ¿verdad? El culto de actos bautismales no es un culto muy extenso, hermanos. Me parece que es un culto de una hora, ¿verdad? Puede ser un culto de una hora y dar lugar a los actos bautismales después de ese momento, ¿sí? Y bueno, ustedes van a tener en su, van a tener en la plataforma también esta presentación. Bueno, vamos a pasar al tema de la Cena del Señor. Si les parece, vamos a dar el receso de 10 minutos, hermanos. Y después del receso, vamos a lo que es la celebración de la Cena del Señor.